José Ramón Cosío. José Ramón Cosío, muy buenos días. Gracias por estar aquí de nuevo. Buenos días, buenos días. Al contrario, Carmen, ¿cómo estás? Pues nada, viendo aquí este asunto de los partidos y el Tribunal Electoral, ahora sí que están de acuerdo los partidos políticos y eso hay que pensarlo muy bien, qué significa que todos estén de acuerdo, ¿no? En un tema como este. Sí, lo decía muy bien Ilse, yo estoy de acuerdo con su reportaje. Todos, salvo Movimiento Ciudadano, están de acuerdo en llevar a cabo esta reforma. El 14 de febrero, parece hasta peculiar, se tomó un acuerdo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para constituir un grupo plural que está integrado desde luego por Morena, Acción Nacional, el PRI, el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y el PRD. Insisto, y es importante que no está Movimiento Ciudadano. Y este grupo decidió hacer una iniciativa. La verdad, a mí me parece, de su propia exposición de motivos, no digo más, y del dictamen, que lo que están tratando es de disciplinar al Tribunal Electoral, Carmen, y disciplinar a las instituciones. Disciplinar, oye, perdón que me tenga, ¿qué palabra estás eligiendo? Disciplinar, ¿cómo es esto? Fíjate que sí. Dice en una parte del dictamen, la tengo aquí, dice que el Tribunal Electoral ha generado su propia jurisprudencia que se ha separado de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, como si eso fuera posible, porque tiene cada quien su ámbito de competencias, y que el tribunal ha generado una jurisprudencia que es intromisiva y que ha decidido sobre las competencias de otros poderes. ¿Cómo se puede constatar? Estoy leyendo el dictamen con las recientes resoluciones dictadas para la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Entonces, me parece a mí que la unión de los partidos tiene la clara intencionalidad, o intención, si queremos decirlo así, de disciplinar al tribunal. Es decir, te voy a quitar competencias tribunal porque no me gusta la línea jurisprudencial que has estado siguiendo. Insisto, yo estoy leyendo esto de la propia iniciativa, no creas que es una lucubración que salió de mi cabeza ni que se me ocurrió a mí, del propio iniciativa y del propio dictamen, es que el tribunal quiere hacer estas cuestiones. La primera, el tema que no se ha hablado mucho y que la verdad, lo voy a decir con mucho respeto, es de una ingenuidad que de verdad me ha conmovido la ingenuidad. Dice el tribunal, dice la iniciativa, fíjate nada más, el Tribunal Electoral dictará sus resoluciones conforme al límite del tenor literal de la ley y esta Constitución y los principios expresamente establecidos en esta. ¿Esto qué quiere decir? Que los diputados suponen que hay un sentido objetivado, un sentido intrínseco en la literalidad de la ley. Desconocen quienes están haciendo esta iniciativa, pues que los métodos interpretativos por necesidad, no por intencionalidad, son muy variados. Hay métodos históricos, hay métodos, desde luego, lingüístico. Es decir, hay una hermenéutica que se ha generado en el derecho desde el siglo, digamos, XIX en la modernidad, desde el siglo XVIII en nuestra modernidad, y donde la literalidad es uno, y a lo mejor es el más pobre de todos los métodos interpretativos. Me recuerda esto un poco a esta idea, muy conservadora, por cierto, que se generó en la época del presidente Reagan en los Estados Unidos, que tiene que ver con el originalismo, ¿no? Esta idea de que solo aquello que se puso expresamente y en su literalidad puede ser concebido. Entonces, ahí hay un primer problema en este sentido. Ya sé que tanto la iniciativa como en el dictamen citan una gran cantidad de autores, da hasta la impresión de un conocimiento profundo, pero todo eso me parece a mí que es una instrumentalización de autores importantes y reconocidos para llegar a decir hay que hacer que prive la literalidad en la interpretación. Entonces ahí me parece que hay un problema de verdad muy serio y por eso decía yo que se trata de disciplinar estas cuestiones. Ahora, me llama la atención tres cosas que de verdad no sé cómo no vieron los legisladores o no quisieron ver. La primera, el artículo 14 de la Constitución.
¿Te importa si nos demos un segundito más? Perdón, es que me parece que lo que estás diciendo es pues sumamente importante porque el tema de la literalidad creo que merecería un momentito más. A ver, tú que has estado en la Corte Suprema de este país, que has sido juez y que conoces finalmente de lo que significa la decisión de aplicar las leyes, la Constitución, ¿cuáles serían las herramientas que tiene un juez, un magistrado, un ministro para tomar una decisión de algún tipo? Una de ellas es qué dice a la letra la ley, ¿no? Así, letra tras letra, qué dice, y en algunas ocasiones es tan nítida la ley que no hace falta otra cosa más que la literalidad. Pero en otros muchos casos, la interpretación del juzgador, la interpretación es fundamental. Entonces, cercenar esta otra serie de posibilidades que tiene el juzgador para que entonces los ministros, los magistrados se remitan o se atengan únicamente a la literalidad, pues es quitarles un brazo, por decirlo de alguna manera. ¿O cómo lo interpretas? Claro. Y fíjate esto, qué bueno que lo planteaste. Pensemos en la literalidad. ¿De dónde extraes la literalidad? ¿Del diccionario de la Real Academia de la Lengua? ¿Del diccionario del uso del español en México que publica el Colegio de México? ¿De dónde sabes cuál es el concepto? Segundo, los diccionarios no es el diccionario viejo de autoridades de la Real Academia. Lo que los diccionarios hacen es recoger los usos lingüísticos que tienen las palabras en determinado tiempo por ciertas comunidades. Entonces, decir vamos a la literalidad de verdad creo que es no entender cómo funciona la interpretación. ¿Qué van a hacer los ministros? ¿Cada uno se va a sentar con la última edición del diccionario de la Real Academia? ¿O van a tener abiertos en sus redes el diccionario, insisto, del español en México, que coordina Luis Fernando Lara y otros muy distinguidos profesores del Colegio de México? Entonces va a decir, a ver, aquí cuando decimos votar, elecciones, democracia, prerrogativas, vamos a ver qué dice el diccionario de la academia. Insisto, ahí hay un problema que de verdad es no verlo. Ahí hay un asunto. Segundo, lo que los legisladores no se dan cuenta es que con esta determinación que pretenden tomar, ellos mismos destruyen una parte muy importante de su posición política y jurídica, porque uno de los métodos interpretativos más utilizados o socorridos es tratar de encontrar, en la medida de lo posible, las intenciones que el legislador tuvo al momento de crear sus propias normas. Entonces ellos se cercenan un brazo al decirles, vayan a la literalidad, insisto, más allá de los problemas que esto tiene, no hagan caso de lo que nosotros quisimos establecer o pudimos establecer o se fue construyendo a lo largo del proceso legislativo. Tercero, muchas de las disposiciones datan de hace años, de los años 70, cuando el presidente López Portillo y don Jesús Reyes Heroles hicieron la reforma electoral del 76-77. No tiene sentido entonces tratar de ajustar las palabras que entonces se utilizaron a los conceptos o a las concepciones que actualmente tenemos de democracia. No tiene sentido hacer interpretaciones sistemáticas entre todos los preceptos de la Constitución y de las leyes para tratar de encontrar un sentido. Insisto, la interpretación literal, como se pretende, es la más simple de todas. Es casi un punto de partida para tener elementos comunes de discusión o de diálogo entre los participantes. Y pretender que el tribunal se va a ceñir a esto, y de verdad me parece que es un efecto disciplinario. Pero eso trae dos efectos o tres consecuencias que de verdad tampoco entiendo cómo no las vieron. El artículo 14 de la Constitución dice que en todos los juicios, menos en los penales, se debe aplicar conforme a la letra de la ley, si no es posible a la interpretación y si no es posible a los principios generales del derecho. Y ese precepto que está con nosotros desde el siglo XIX ha sido desbordado de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Por las necesidades de la interpretación. Primer problema. Segundo, fíjate, esto es muy interesante. Dicen ellos, vamos a interpretar conforme a la literalidad, inclusive los principios. Bueno, los principios, por ejemplo, el de certeza. ¿Cómo interpretas el principio de certeza bajo la literalidad? Un principio, nada más quedémonos con eso. La certeza en las elecciones o la certeza en los procesos electorales.
¿Qué quiere decir certeza conforme al diccionario? Pues no tiene sentido esa presuposición. ¿Por qué? Pues porque la certeza es precisamente lo que se va construyendo de una interpretación sistemática de distintos preceptos constitucionales que te van llevando a decir, bueno, este conjunto de elementos, las etapas, los resultados, los cierres de las etapas, la definitividad de las decisiones, es lo que va dando certeza, pero eso no lo extraes de la palabra y mucho menos lo puedes extraer de una supuesta literalidad de la palabra. Y hay un tercer problema que tampoco me parece que vieron, y es el siguiente. ¿Quién va a controlar que el Tribunal Electoral, la Sala Superior o las salas regionales efectivamente mantengan esa literalidad interpretativa cuando en la propia propuesta de reforma se está diciendo que son la máxima autoridad electoral? Entonces, ¿podría la sala decir lo que yo estoy haciendo es una interpretación literal y no hacerlo? Hacer lo que quisiera en términos interpretativos y no hay ningún mecanismo que permita revocar las decisiones tomadas por el propio tribunal. Es decir, lo que te das cuenta entonces es que los partidos que participaron en esta mesa, en este conjunto de actividades que deben haber llevado, lo que quisieron es decirle al tribunal, no te salgas de tus competencias, quédate en la más pura, básica, primitiva literalidad para que no invadas nuestras competencias. Este me parece que es el primer problema que tiene esta iniciativa, Carmen. Hay otros, ya Ilse, nuestra compañera, los mencionaba ahorita. Si quieres, ahora vamos a ellos, pero estos primeros me parecen de verdad que tienen este carácter y por eso es una expresión fuerte que tú identificaste muy bien, que tiene un efecto disciplinario respecto del tribunal para que el tribunal no haga cosas bajo este expediente, de verdad me parece muy equivocado y además me parece fútil, por decirlo así, de la literalidad. Los propios, algunos de los integrantes del Tribunal Electoral pues están manifestándose públicamente sobre el asunto, están identificando que esto sería un retroceso democrático, si no me equivoco, las declaraciones de la ministra Otálora. Están los propios magistrados del tribunal, pues identificando esto como un retroceso, como algo que si prospera, pues afectaría precisamente la condición democrática del trabajo del tribunal. Fíjate que sí, porque, a ver, aquí hay otro tema bien interesante. El artículo 1 de la Constitución mexicana, desde luego, dice, en la reforma esta tan importante que se dio en junio del 2011, dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozamos de los derechos que están humanos, que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Luego dice, párrafo segundo, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. ¿Cómo se va a lograr una interpretación amplia de los derechos humanos de carácter político electoral o relacionados con la materia electoral si no puede hacerse una interpretación amplia? Si no se tiene que hacer una interpretación otra vez literal. Y luego el párrafo 3 del artículo 1 dice que todas las autoridades, incluidas desde luego las electorales, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad, fíjense, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Cómo es posible que se puedan llevar a cabo todas estas operaciones jurídicas si única y exclusivamente se le está ordenando al tribunal que siga este método tan simplón que es el de la pura literalidad? Lo que está diciendo entonces, o lo que pretende el artículo 99, es que los magistrados electorales de sala superior y los magistrados de las salas regionales, además de los del INE, de los funcionarios del Instituto Electoral, que también están mencionados, no en el 99, sino en la propuesta de reformas al artículo 41, se apeguen a la literalidad, pues no van a poder hacer ninguna de las operaciones que están ahí señaladas en el artículo 1, con lo cual tiene razón la magistrada Otálora y algunos otros magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el sentido de que se les está restringiendo, se les está obligando a no acatar un artículo constitucional que es el eje hoy en día
de todo el sistema constitucional mexicano para desarrollar el principio pro persona. De ese tamaño es la contradicción a la que quieren llegar. Y la intencionalidad es lo que me parece que debe quedar muy claro. Y eso es lo que me parece también que Movimiento Ciudadano se los dijo. Ustedes lo que están tratando de hacer, déjenme decirlo así, es atar de manos al Tribunal Electoral y en parte al INE para que no puedan desarrollar una jurisprudencia, para que no puedan desarrollar interpretaciones que contradigan a la posición, sobre todo, de los partidos políticos y de los órganos de la Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, cuando sus decisiones, la de los partidos y los órganos de la Cámara, sean revisados por el propio Tribunal Electoral. Consecuentemente, déjeme ponerlo en este lenguaje, no es el de la iniciativa, pero lo quiero frasear así, te estoy acotando tus competencias, uno, en los temas que decía Ilse, que tienen que ver con género, con mujeres, con grupos minoritarios, vulnerables, etcétera. Candidaturas. Y dos, exactamente, vida las interna de los partidos. De los partidos. Y dos, cuando revises esas decisiones, entonces tu único método interpretativo y el acotamiento que pretendo imponerte es el acotamiento de la literalidad. Imaginemos que llega un caso de una persona de LGTB, una persona indígena, lo que fuere, cualquier ejemplo aquí, una mujer, cualquier ejemplo aquí es bueno. ¿Qué es lo que le van a decir? No puedes, tribunal, intervenir, y no puedes intervenir por la sencilla razón de que tú te tienes que mantener en la literalidad. El tribunal podía preguntarse muy correctamente, oye, imaginemos este diálogo, ¿no? Todo esto es desde luego un diálogo. Oye, ¿y qué hago con las disposiciones del artículo primero que me obligan a garantizar los derechos humanos, entre ellos los políticos electorales, de estos grupos vulnerables o minoritarios, lo que sea? Tú no puedes considerarlos así porque tú te tienes que apegar a la literalidad de lo que te estoy diciendo. ¿De verdad eso es lo que queremos? ¿De verdad eso es lo que estamos pretendiendo en este movimiento de todos los partidos políticos? Todos, de izquierda, de derechas, lo que quieras, menos Movimiento Ciudadano. Yo de verdad creo que esto es un desatino técnico, jurídico y además, desde luego, político. Y ahí sí coincido otra vez con Ilse y con quienes han estado diciendo todos estos comentarios de que es un retroceso a la condición de las mujeres, de los grupos vulnerables, etcétera, en favor de la soberanía, si se puede llamar así, de los órganos de la Cámara de Diputados y dos, de los propios partidos políticos. Aquí ganan los partidos políticos y pierde la ciudadanía. ¿Por qué? Porque están acotando al órgano que tiene la posibilidad de hacer prevalecer los derechos político-electorales de los ciudadanos, de todos los grupos, de toda la pluralidad política del país, frente a las decisiones de los propios partidos. Pues es un momento sumamente delicado porque, bueno, uno se preguntaría de dónde vino esta iniciativa, qué fue lo que impulsó esta iniciativa, qué resoluciones tomadas por el Tribunal Electoral en relación a los partidos políticos disgustaron a los partidos políticos que ahora están en esta acción conjunta, salvo uno, para restarle fuerza y efectividad al Tribunal Electoral respecto a lo que pasa con los partidos políticos, al final de cuentas. Carmen, pero, perdón, ellos mismos lo dicen, en el dictamen lo dicen, y leo la justificación. Venga, la justificación. Sí, de este cambio recayó en que el Tribunal Electoral ha construido y aquí sí ya son comillas, su propia línea de jurisprudencia para decidir sobre actos que son competencia de otros poderes, tal y como se puede constatar con las recientes resoluciones dictadas, por ejemplo, para la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que constituye un hecho público. No están ocultando la intencionalidad, qué bueno que sacas el tema, están diciendo con toda claridad, dado que no nos gusta la forma en que el tribunal ha estado construyendo su línea jurisprudencial, nada menos que vamos a hacer una reforma constitucional para acotar sus competencias y el acotamiento es dándole autonomía a las decisiones de los partidos políticos sobre los derechos políticos de simpatizantes, de integrantes, de las personas que puedan estar vinculadas, dándole soberanía a las decisiones de los órganos políticos o los órganos jurídicos de la Cámara
y acotando las atribuciones tanto del INE como sobre todo del Tribunal Electoral, Sala Superior y salas regionales, para que no puedan intervenir en lo que decidan fundamentalmente los partidos políticos. Y otra vez, lo están diciendo expresamente, no hay, eso sí, al menos habría que reconocérselo, que no hay un truco aquí, no hay cartas escondidas en las mangas. Te están diciendo, dado que creemos que el tribunal ha exacerbado sus funciones, se ha salido de los límites que a nosotros, partidos políticos, nos parecen razonables, pues vamos a limitar. Insisto, la solución es pésima. La solución de decir que vayan a la literalidad interpretativa, excluyendo todos los demás medios, de verdad me parece que es no entender el funcionamiento de los tribunales, etcétera. Yo que creo que va a pasar con esto, que los tribunales van a seguir resolviendo como hoy han resuelto, por eso ponía el ejemplo del artículo 14, y que simplemente esto va a ser un desahogo político con pésimas implicaciones en la simbología, porque parece que los partidos, en lugar de disciplinarse al orden jurídico, y aquí si no es nada más Morena y no nada más es el presidente López Obrador, son todos los partidos políticos, salvo el Movimiento Ciudadano, en lugar de ajustarse a las normas jurídicas, ajustan las normas jurídicas a lo que les parece que es relevante para su acción política. Este me parece que es el verdadero dilema que estamos enfrentando en esta muy complicada reforma, ¿eh? Muy complicada reforma y bueno, pues si no me equivoco están pidiendo desde el tribunal también parlamento abierto, ¿no? Vamos a discutir la iniciativa, vamos a ver qué demonios están queriendo hacer para entonces ver cuál es la salida a todo esto. Porque si no hay tal cosa, pues entonces va a ser una votación mayoritaria, aplastante, porque están de acuerdo Morena, el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano se abstiene de este asunto, pero estás hablando de ahora sí que de una maquinaria partidista que está decidida a hacer tal cosa. Entonces, sí que sí, debería haber un parlamento abierto para que la sociedad y desde luego el tribunal, pues tengamos oportunidad de que esto se discute en serio. Si no, va a ser una aplanadora legislativa. Exacto, porque desde la Junta de Coordinación Política, el 14 de febrero se integró esta comisión pluripartidista. Están Morena, Acción Nacional, el PRI, el Verde Ecologista, el del Trabajo y el de la Revolución Democrática. Salvo Movimiento Ciudadano de los partidos grandes, están todos ahí metidos. En consecuencia, pues claro, tienen los votos en Cámara de Diputados y seguramente también en Cámara de Senadores, o los tienen con seguridad. Pueden entonces hacer estas cuestiones, irán a las legislaturas de los estados. No veo ningún problema con esta maquinaria, como la describes tú muy bien, que logren la mayoría en las legislaturas de los estados y tengamos una reforma constitucional pronto. Ahora, ¿creen los partidos políticos y las dirigencias ahí que es una gran reforma? Bueno, pues si es tan buena reforma, si tienen tan buenos argumentos, pues yo creo que nos debieran dar a los demás, a los que no creemos que están así, la cosa, pues da la oportunidad de abrir, como dices tú, un parlamento abierto. Que las mujeres, que los indígenas, que las personas con distintas preferencias sexuales, etcétera, etcétera, se manifiesten. También que se manifiesten las distintas corrientes al interior del partido, porque no sé si todos los integrantes, simpatizantes o integrantes de un partido político estén de acuerdo con lo que sus dirigencias están acotando. ¿Por qué? Porque lo que también se va a disciplinar es la disidencia al interior de los partidos, ¿eh? Este es otro tema que yo también creo que vale la pena que quienes están o forman parte de algún partido político, yo en eso yo nunca he estado en ningún partido ni estaré, pero me parece de gran importancia que los que están adentro de los partidos se den cuenta de lo que están acordando sus dirigencias o sus mesas o sus representantes en las juntas de coordinación política, porque si mañana los partidos toman decisiones sobre sus integrantes o sus simpatizantes, pues van a tener muy pocas posibilidades de defensa estas personas ante las decisiones. ¿Por qué? Porque estas decisiones o no van a ser revisables por el Tribunal Electoral, por la justicia electoral, o van a quererse que sean revisables bajo este expediente de la literalidad. Y eso pues sí me parece que es una restricción muy grande. Y todos los colectivos que han hecho enormes esfuerzos de participación, de una integración mucho más plural en los órganos pues electorales, en los órganos políticos, etcétera, también se pueden ver desplazados, y eso es lo que me parece que están reclamando. Por eso la idea del Parlamento abierto es muy buena.
que se discuta, que se vean pros, que se vean contras, y ya si después con los argumentos enfrente quieren arrasar porque tienen los votos, bueno, pues entonces sabremos de qué calidad es el juego democrático. Pero desde ahora cerrarlo bajo la idea de que esto es una cuestión, insisto, con una gran cantidad de autores ahí que pusieron tanto en la iniciativa como en el dictamen, todos mezclados, autores de diversas procedencias filosóficas, teóricas, para terminar diciendo que el gran método es la literalidad, me parece de verdad que es tomarle el pelo a las personas con esos argumentos y con algo que ellos mismos están diciendo en la iniciativa y en el dictamen, que de aquí de lo que se trata es de someter al Tribunal Electoral porque ha tenido decisiones que van más allá de sus competencias. Pues es que ha habido varios capítulos que es importante repasar ahora que estamos viendo esta iniciativa que han pues decidido los miembros del tribunal. Desde luego, las cuestiones que tienen que ver con la ampliación de la permanencia de liderazgos, ahí empatan tanto Mario Delgado de Morena como Alejandro Moreno del PRI, porque hay que recordar que en el caso de Alejandro Moreno, bueno, pues se invalidaron por parte del tribunal los elementos al estatuto que se habían reformado para que entonces Alejandro Moreno pudiera quedarse un año más. Ese es un capítulo que está ahí, que le cayó pesado al presidente nacional del PRI. Está lo que también le cayó pesado al presidente nacional de Morena, que es esto que está por verse, pero hay un proyecto que ya se conoce el sentido del mismo, de cuestionar o de invalidar la prolongación del mandato de Mario Delgado en Morena. Tanto en el PRI como en Morena, el tribunal ha actuado en ese sentido, actuó en un momento y va a actuar en el otro, no sabemos en qué sentido, pero hay un proyecto que dice que hay que revisar la ampliación del mandato de Mario Delgado de Morena. Y están otros asuntos que, por supuesto, José Ramón, son importantes. Por ejemplo, déjame agregar, así a bote pronto, fue el tribunal el que ordenó a la Cámara de Diputados nombrar presidenta del INE, mujer. O sea, una mujer obligó a la Cámara de Diputados a que quien fuera presidenta del INE fuera mujer, por razones de género y de paridad. Después hubo una cosa rarísima, te acordarás, rarísima porque fueron los magistrados y se reunieron con los diputados ya habiendo tomado esa decisión en su momento, y al final la Cámara de Diputados salió a decir que pues por decisión de la Cámara de Diputados, aunque había una orden previa del tribunal, habían decidido que fuera mujer la presidenta del INE. En fin, así a bote pronto y de lo que sabemos de los últimos meses, ahí están estos temas. Claro, y por eso decía que es bien interesante que se haya dicho en el dictamen que es este apartamiento, esta construcción jurisprudencial hecha por el tribunal lo que motiva las reformas en este mismo sentido. Y aquí creo que la discusión de fondo es de verdad importante. Los casos que tú acabas de decir, si ese puede ser el presidente del partido A o del partido B, o si debe ser una mujer la que ahora ocupe un cargo, etcétera. Si nos fijamos, todas estas son decisiones que están interfiriendo, déjame decirlo así, con la autonomía de los partidos políticos. El partido político quiere tener una parte de un partido quiere tener una dirigencia, otra parte del partido quiere tener otra, o los estatutos dicen que cierta persona ha tenido un límite de tiempo o ciertas condiciones, y el tribunal lo que hace es reconocer ese estatuto, ese límite, o reconocer que una mujer o una persona indígena, lo que sea, tiene la posibilidad de ocupar un determinado cargo. Esto está rompiendo con la autonomía o con la pretendida autonomía de los partidos. Y esa es verdaderamente la molestia con el tribunal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo o qué es lo que está dándose? Como no puedo controlar al tribunal en la condición de votos, o como, independientemente de esta condición de votos, el tribunal está reconociendo estatutos, el tribunal está reconociendo leyes, pues lo que puedo hacer es restringirle las competencias al tribunal para que no pueda interferir en las decisiones que estoy tomando como partido político. El gran ganador de esta reforma electoral, político-electoral, si es que se logra dar, y ojalá no se dé, o no se dé así, van a ser los partidos políticos, porque van a tener márgenes de decisión
mucho más amplios de los que hoy han tenido y que les ha ido acotando el tribunal. Yo creo que el tribunal en general no ha acotado, no digo que todas las decisiones sean perfectas, ni siquiera haría yo esa defensa, pero creo que lo que el tribunal está haciendo es decir, ustedes tienen unos estatutos, sí, pues respétenlos. Ustedes quisieron poner en sus estatutos que se van a dar ciertas integraciones con personas de diversas procedencias para dar una pluralidad política, pues respétenlos. En la Constitución se reconocieron derechos a las personas para que la pluralidad política tenga una manifestación poderosa, sí, pues respétenlos. Entonces, todas esas ofertas que luego hacen los partidos políticos y en general los políticos de decir que todos los derechos para todos, todo el tiempo, los derechos más amplios, que ni un paso atrás, toda esta retórica, cuando se vuelve norma, se les complica la existencia. Y cuando un tribunal, como un órgano externo a los partidos, quiere imponer esas disposiciones que los propios partidos políticos estuvieron muy de acuerdo en construir, para efectos retóricos, ahora que se vuelven normativos, pues les molesta extraordinariamente lo que está haciendo el tribunal. Yo creo que esta de verdad es el fondo de la discusión y no es una intuición mía ni tengo ninguna observación, simplemente leí con detalle la iniciativa, leí con detalle el dictamen y ahí están puestas todas estas explicaciones, no con este detalle que yo estoy interpretando, pero sí están puestas las bases de estas interpretaciones que estoy dando. Es decir, el tribunal se ha convertido en un órgano molesto para efectos de la autonomía que los partidos políticos pretenden darse a sí mismos. Creo que esta es la discusión verdaderamente a fondo. Y los perjudicados son los militantes de los partidos, que no sé cómo no se han dado cuenta que sus dirigencias los van a arrasar, los colectivos que han ido logrando formas diversas de integración. A ver, ¿cómo? Perdón que te interrumpa, perdón, es que la frase tiene lo suyo. Los militantes que no se están dando cuenta que sus dirigencias los van a arrasar. ¿Te cito bien claro. O te interpreto? No, es perfecto. ¿Por qué? Porque mañana cuando diga las dirigencias del partido A o el partido B tomaron estas o cuáles decisiones, cuando los afectados vayan al tribunal, la intención de la iniciativa al menos es que diga, el tribunal no puede conocer de estos temas o los tiene que conocer bajo el restringidísimo expediente de la interpretación literal. ¿Quiere usted denunciar a su presidente de partido? Vaya con el presidente del partido. ¿Cómo? Claro, pues así. Claro, entonces sigamos en los arreglos internos de los partidos. Imagínate. ¿Por qué? Porque el tribunal ya lo acotamos. Claro, exacta, eso ya lo dijiste perfectamente, Carmen. Eso es el trasfondo del problema. Tremendo. Pues sí, las militancias de los partidos tendrían que tomar conciencia de lo que esto significa, por supuesto. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina la historia. Estábamos viendo, bueno, pues la petición de que se haga un parlamento abierto, de que se abran las puertas para que se discuta más allá de los partidos, porque los partidos son una parte importante de las democracias, pero no son lo único. Y si el resto de la sociedad y de los especialistas y de las militancias de los partidos no levantan la mano, pues esto puede pasar, como decíamos, como una planadora. Así que sí es muy importante detenernos a analizar precisamente el alcance de esta iniciativa que está pues presentada y de la cual pues veremos qué sucede próximamente. Así que te agradecemos muchísimo por tu importante explicación esta mañana y bueno, explicación y también se vale, ¿no? Interpretación, sino cómo entiende uno las cosas. Así es, querida Carmen. Y conste que no fue interpretación literal. No, exactamente. Más allá de la interpretación literal, que es la primera que se puede tener cuando las cosas son nítidas, transparentes y que no requieren mayor interpretación, pero hay mucha materia de la ley o de las leyes que requieren, por supuesto, las otras herramientas. Te propongo una cosa, si tienes tiempo, dame un momentito, si tienes tiempo, porque está otro gran asunto que es mañana, y que tú lo conoces como pocos, que es el asunto de la sentencia que viene probablemente en contra del Estado mexicano desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que mañana temprano se dé a conocer la sentencia del caso Daniel García y Reyes Alpizar,
que es un asunto que lleva varios años ahí y que nos remite al tema de nuevo de la prisión preventiva oficiosa, de un conjunto de situaciones que ya en su momento fueron también resueltas en otro caso y que han tenido una respuesta bastante fuerte del Estado, del gobierno mexicano. Así que estamos de aquí a mañana esperando a la Corte Interamericana con esta historia y si te parece regresamos en un momento más. Saludos a las estaciones de Grupo Radio Centro en el país. Hacemos este corte en la República Mexicana. Saludos a quienes están en internet en aristeguinoticias.com. Volvemos. Lo mejor de Aristegui Noticias. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, admitió que existe un subregistro de la adicción a drogas en México, pero afirmó que la epidemia de consumo no se compara con Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario, a nivel mundial, 61.3 millones de personas usaron opioides durante el 2020, mientras que en México fallecieron 26 personas en dicho año y en Estados Unidos murieron 68.630. Nosotros hemos asumido que podría haber cierto subregistro en las cifras mexicanas y estamos trabajando por hacerlas más exactas, pero aun cuando fuera, pensemos 10 veces más o 100 veces más el subregistro que tenemos en Estados Unidos, en México. No se compara con el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos en este abuso de fentanilo. Y esto tiene que ver también con el hecho de que la epidemia de fentanilo es una epidemia importada. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología anunciaron el pasado lunes la instalación de un grupo de trabajo para detectar la presencia de maíz transgénico en la tortilla, producto básico en la alimentación de los mexicanos. Lo anterior se suscita en medio de una disputa entre el gobierno de México y Estados Unidos, que podría escalar a la creación de un panel en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La Organización Mundial de la Salud confirmó el fallecimiento de la mujer contagiada por la variante H3N8 de la gripe aviar en China, tras ser hospitalizada por una neumonía grave el pasado 3 de marzo. La mujer de la provincia de Guangdong, de 56 años, se contagió con el virus de influenza aviar A el pasado 22 de febrero y su caso fue detectado gracias a la vigilancia de respiración aguda grave. Tras ser hospitalizada por neumonía grave, la paciente falleció el pasado 16 de marzo de 2023. Sigue toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
En vivo. Regresamos. José Ramón Cosío. José Ramón, regresamos contigo para cerrar este comentario tuyo que hemos pues escuchado con el tema del Tribunal Electoral. Y te propongo detenernos un momento en lo que mañana va a suceder, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Reyes Alpizar y Daniel García. Este tema en el que tú has participado como especialista internacional, que fuiste invitado en su momento para dar tu valoración del tema, bueno, pues está a punto de suceder. ¿Qué pronóstico tienes? ¿Qué tipo de cosas pueden ocurrir? Mira, lo decías tú muy bien antes del corte, ya está el antecedente, no es igual, porque ahí se trató el tema de arraigo y prisión preventiva oficiosa, del caso Zompaxtle Tecpile y otros contra México del 7 de noviembre del año pasado, donde efectivamente se condenó al Estado mexicano por considerar que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, ojo en esto siempre, porque si no vamos a acabar confundiendo todas las prisiones preventivas, es solo la oficiosa, consideró la Corte Interamericana que era inconvencional, que no era posible mantener esas llamadas restricciones constitucionales respecto de la aplicación de los tratados internacionales. Entonces, esta cuestión tenía obviamente sus propias peculiaridades. El caso de mañana de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz es exclusivamente sobre la prisión preventiva oficiosa. Y aquí sí me parece que hay un tema bien delicado y bien interesante. ¿Por qué? Porque los planteamientos que se hicieron por las víctimas tienen que ver con el señalamiento o la adopción en la Constitución, en el artículo 19, de la prisión preventiva oficiosa. Lo que va a ser muy interesante es ver cómo es que la Corte Interamericana se enfrenta, déjame decirlo así, con lo dispuesto en el artículo 19. El artículo 19 dice, ya desde hace varios años, que se otorgará la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de tales y cuales delitos. El presidente López Obrador ha dicho expresamente, no son palabras de él, que parte muy importante de la política de seguridad pública del Estado mexicano descansa en la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la disyuntiva de la Corte Interamericana va a ser, ¿qué hago con el artículo 19? Declaro que el artículo 19 de la Constitución, la ley y las leyes, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Delincuencia Organizada son inconvencionales, o hago lo mismo que hice en el caso Zompantli y hago entonces un puenteo, déjame decirlo así, para decir que, que las autoridades mexicanas están obligadas a hacer los ajustes a su orden interno, pero que en tanto esos ajustes internos se hacen, todos los jueces a los que se les solicite, en el caso Zompantli, prisión preventiva o arraigo, o en el caso, a partir del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, la prisión preventiva oficiosa, no están obligados, o no solo no están obligados a otorgarla, sino que están obligados a no otorgar. Creo que esta va a ser la discusión más interesante. Yo de verdad, viendo en los antecedentes, cómo se desarrollaron las audiencias, el tipo de preguntas que hicieron los jueces, etcétera, etcétera, yo creo que no hay ninguna duda, al menos para mí, de que mañana condenan al Estado mexicano. Eso me parece casi lo podemos dar por hecho. Lo que no sé todavía es cómo van a graduar la condena. O declaran la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución y de las leyes en las que la prisión preventiva oficiosa está recogida, o emiten un mandato al Estado mexicano para que haga los ajustes, eso sería al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados, etcétera, y adicionalmente le dicen a los jueces, o repiten el expediente de los jueces, diciéndole, señores jueces, cuando a ustedes les soliciten una prisión preventiva oficiosa, no están obligados a otorgar. Si se las justifican, déjame decirlo así, podrían ustedes otorgarlas o no, pero
oficiosamente por el solo hecho de haberse o estar en la presunción de haberse cometido un determinado delito, no están obligados a otorgar. Creo que ese es ya el margen acotado de la discusión que vamos a tener mañana en la mañana, Carmen. Ni más ni menos, pues estaremos al pendiente de esto. Se espera que la sentencia de la Corte se emita a las 8 de la mañana, me han dicho, pero que podría difundirse cerca del mediodía. Así que bueno, estaremos al pendiente para cuando se dé a conocer el contenido de esta sentencia, relevante sin duda para el Estado mexicano. Y bueno, pues veremos el tipo de respuesta que da el Estado mexicano, el gobierno mexicano, porque en la anterior... en el anterior caso, la respuesta fue bastante fuerte, es decir, en contra de la sentencia. El Estado mexicano no aceptó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No me acuerdo exactamente la frase, a lo mejor tú sí, del secretario de Gobernación, que fue bastante claro respecto a su disgusto por esta sentencia en contra del Estado mexicano. Si no me equivoco, dijo algo así como falta de respeto al Estado mexicano. ¿Sí fue así la frase? Sí, exactamente. Y pues consideró una sentencia una falta de respeto cuando es una sentencia que obliga, no es una recomendación que también obligaría de otra manera al Estado mexicano, sino en este caso es una sentencia vinculante para el Estado mexicano, y ahí no hay interpretación, ¿o sí? No, ninguna. Fíjate, eso es muy interesante. Sí, el secretario dijo que se le faltaba el respeto al Estado mexicano y a la Constitución porque nadie podía estar por encima de esta. Bueno, el Estado mexicano compareció al juicio, litigó el juicio, en algunos casos se allanó a ciertos elementos o a ciertas pretensiones del caso. Entonces no puede desconocer el Estado mexicano por sus autoridades esta situación. Segundo, con toda franqueza y con toda orden jurídico, no le corresponde al secretario de Gobernación hacer las manifestaciones respecto al orden internacional. Eso es competencia de la Cancillería. Puede ser una manifestación política, yo no me meto en eso, pero como manifestación jurídica, el secretario de Gobernación no tiene ninguna competencia en esta materia. Eso corresponde a la Cancillería de México, conforme a la ley orgánica. En consecuencia, insisto, puede ser una manifestación política, pero sí, frente a esta condición donde no se le ordenó al Estado mexicano una modificación directa o no se declaró la inconvencionalidad directa de los artículos constitucionales, sino se dijo que había que hacer adecuaciones, 1, y 2, que los jueces estaban obligados a respetar la presunción de inocencia y no estar otorgando sin más órdenes de arraigo o prisiones preventivas oficiosas. Yo quisiera ver cuál va a ser la reacción mañana, si es que efectivamente, como existe una posibilidad, digamos sería la posibilidad máxima de la sentencia, dijera la Corte Interamericana que considera que el artículo 19 de nuestra Constitución es inconvencional. Creo que este es, el plano de la discusión, y ya quiero ver mañana cuál sería la reacción de las autoridades mexicanas, políticas o jurídicas, en este ámbito. Creo que sí es un tema central. Y segundo, si esto sucediera, ¿cómo va a reaccionar el presidente López Obrador cuando expresamente ha dicho que la materia de prisión preventiva oficiosa es un pilar de su política de seguridad pública? 1, y 2, cuando él ha incrementado, o en su periodo presidencial se han incrementado considerablemente los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Creo que mañana puede ser uno de los temas centrales de este fin de su periodo presidencial. Ni más ni menos, pues veremos qué sucede, pero estamos a horas de que se dé a conocer esta sentencia, así que te apreciamos mucho que estés aquí para comentarlo, y una vez que se conozca, pues habremos de tener más posibilidad de seguir abordando lo que venga para México con este tema. Gracias, José Ramón, por estar aquí esta mañana, doctor. Hasta la próxima. Buenos días. Gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues son las 9 de la mañana con 27 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana.